ahí ese es el link para el Facebook. Se puede hacer así, ¿no? Sí. ¿Quieres que empiece? Te va a dar el ok, Dorotea, Sí, ¿verdad? adelante, adelante. Ok. Perfecto. Empezamos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos y todes. En primer lugar, quisiéramos agradecer al rector de la Universidad de Champagnat, licenciado Alejandro Giuffrida, que auspicia este simposio, como también a Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ambos por su generosidad de poner a disposición las plataformas tecnológicas para este evento. A nombre de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, quisiera dar una cálida bienvenida a la embajadora Silvia Fernández de Gurmendi, presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, y también a la doctora Minut Tavares Mirabal, integrante del directorio del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas que han presentado sus casos a la Corte Penal Internacional, quien nos ilustrarán sobre un tema de gran importancia en el mundo actual, como son los discursos de odio, democracia y derechos humanos. RIMLAC se creó en enero del año 2020 a partir de un grupo de mujeres chilenas feministas con trayectoria política vinculadas al mundo internacional, a las relaciones exteriores y con experiencia ya sea gubernamental como también legislativa, quienes a través del tiempo cultivaron relaciones de intercambio profesional y político con mujeres latinoamericanas y caribeñas. Está conformada hasta ahora por 65 mujeres feministas, ciudadanas profesionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay, El Salvador, Panamá, México, Haití, República Dominicana y Chile, comprometidas con la democracia, la igualdad social y de género en el marco del respeto de los derechos humanos de todas las personas. Como parte del movimiento democrático, luchamos en el pasado contra las dictaduras y hoy lo hacemos por erradicar el racismo, la violencia contra las mujeres y niñas y por la eliminación de toda forma de discriminación y xenofobia. Es nuestro objetivo también incidir como feministas en los asuntos internacionales, con prácticas colaborativas que valoren la interacción y la diversidad, como a la vez trabajamos por la paridad entre hombres y mujeres. Tenemos vocación por la paz, por democracias inclusivas, justas y paritarias, con enfoque de derechos, y promovemos la sororidad, procurando implementar políticas que mitiguen los efectos de crisis en la vida de las mujeres. Esperamos aportar de acuerdo a nuestras experiencias, creando confianza y reafirmando una identidad latinoamericana y caribeña que fomente y promueva la integración regional. También procuramos contribuir al fortalecimiento de marcos normativos y políticas que dinamicen la economía con perspectiva de género y a mejorar la gobernabilidad democrática, impulsando la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con el objeto de construir economías sostenibles con el medio ambiente y la equidad. Luchamos por políticas que detengan la violencia hacia las mujeres y niñas, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos en las relaciones internacionales, específicamente en cada uno de nuestros países. Estamos trabajando por una política exterior feminista que considere adoptar una política de Estado sin depender de los gobiernos de turno, con mujeres del servicio exterior empoderadas, con igual posibilidad de tomar decisiones que los hombres, incorporando la dimensión de género en cada uno de los temas que se tratan en ese ámbito. Deseándole a cada una el mayor de los éxitos en sus responsabilidades tan importantes por los derechos humanos, quedo hasta aquí y estamos todos muy felices de poder escucharlas hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita de Aguirre, nuestra coordinadora general de RIMLAC.
Ahora sí, tengo el agrado y el honor de presentar a la conferencista central de esta mañana, la embajadora Silvia Fernández de Gurmendi, que expondrá sobre discursos de odio, democracia y derechos humanos. Ella es diplomática de carrera de la Argentina y jurista especializada en Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional. Es ex jueza y presidenta de la Corte Penal Internacional. Actualmente es presidenta de la Alianza Global para la Prevención de Crímenes Atroces, GAAMAC, y presidenta de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. También es representante especial de la Argentina ante la Alianza Internacional para el Recuerdo y la Enseñanza del Holocausto y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Es autora de muchas publicaciones nacionales e internacionales, abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, Argentina, con una maestría en Derecho Público de la Universidad de Limoges, Francia, y doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bienvenida, muchísimas gracias. Adelante, embajadora, por favor. Muchísimas gracias. Quisiera, en primer lugar, felicitar a las organizadoras de este evento por la creación de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas y agradecerle a mi querida amiga Marita Perceval y a sus distinguidas colegas de la red por la invitación a dar esta conferencia inaugural del ciclo de alto nivel sobre discursos de odio, democracia y derechos humanos. Realmente me siento muy honrada de inaugurar este ciclo y de compartir este espacio con alguien tan distinguido como la señora Minú Tavares Mirabal. Me alegra además que la red haya focalizado su atención en el discurso de odio y cómo puede impactar sobre los fundamentos de nuestras sociedades. Se trata de una temática que preocupa y ocupa hoy al mundo de manera creciente, porque en todos los continentes estamos presenciando un aumento de xenofobia, racismo, antisemitismo, islamofobia, persecución de cristianos y otras formas de discriminación contra personas. Perdón, algo sucedió con su audio, embajadora. ¿Me han escuchado? Sí, unos segundos no la pudimos escuchar. Bueno, entonces solamente, no sé qué ha pasado, no toqué nada, pero vuelvo a decir que es una temática muy importante que ocupa hoy al mundo porque, de manera creciente, porque como les decía, en todos los continentes estamos presenciando un aumento de la intolerancia y de diversas formas de discriminación contra personas por su identidad o pertenencia a ciertos grupos, incluyendo a mujeres, refugiados y migrantes. Este aumento de diversas formas de discriminación e intolerancia se refleja justamente en la multiplicación de mensajes hostiles diseminados por Internet, redes sociales y otros medios de comunicación online, pero también medios de comunicación convencionales. Se amenaza de esta manera a los principios, normas y valores que tan trabajosamente hemos alcanzado a través de décadas de esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos. ¿Qué nos está pasando? Está claro que las nuevas tecnologías que han cambiado radicalmente nuestra forma de trabajar y de comunicarnos potencian la capacidad de transmitir, difundir y amplificar y generar prejuicios y divisiones en la sociedad. Pero recordemos que los discursos de odio no son una invención de las nuevas tecnologías. Los discursos de odio transmitidos mediante formas convencionales de comunicación, incluyendo la radio y la prensa escrita, han también servido para transmitir hostilidad y generar violencia, incluyendo crímenes masivos. En los últimos 75 años, desde el Holocausto y Ruanda hasta Bosnia, Camboya o la crisis actual contra los rohingyas en Myanmar. La gravedad de estos hechos nos interpela y nos recuerda la urgencia y la importancia de responder adecuadamente al problema.
Es fundamental, en primer lugar, comprender de qué estamos hablando. ¿Qué es el discurso de odio y qué impacto tiene? Si lo reconocemos como precursor de violencia, ¿a partir de qué momento debemos combatirlo? Puesto que se trata de combatir un discurso, esto es palabras, escritas u orales, ¿cómo hacerlo sin afectar la libertad de expresión, que es también un fundamento esencial de toda sociedad democrática? Por tratarse de una conferencia inaugural y reconociendo que el que mucho abarca poco aprieta, trataré, sin embargo, de darles un panorama amplio, aunque, por supuesto, y necesariamente superficial, de las cuestiones y desafíos principales que plantea la temática. Me referiré a 4 aspectos esenciales, cada uno de los cuales seguramente sería un buen tema de una conferencia en sí mismo. Me referiré, en primer lugar, al discurso de odio como precursor de violencia. En segundo lugar, a la definición del discurso de odio, o más bien a la falta de definición del discurso. En tercer lugar, a la tensión entre combatir el discurso de odio y respetar la libertad de expresión. Y finalmente, los cursos de acción que se debaten actualmente, en particular en el marco de las Naciones Unidas y de su estrategia y plan de acción para prevenir y contrarrestar el discurso de odio. Empiezo con el discurso de odio como precursor de violencia. Me referiré a 4 ejemplos contemporáneos y también históricos para demostrar que el discurso de odio no solamente afecta nuestra convivencia, sino que puede escalar en violencia y la violencia en crímenes atroces, incluyendo el genocidio. Comencemos por algo que nos está rodeando hoy y que nos está afectando a todos. El discurso de odio relacionado con la pandemia. La pandemia del COVID-19 ha dado lugar a una nueva ola de discursos de odio y discriminación que abarca una amplia gama de expresiones despectivas contra ciertos individuos y grupos convertidos en chivos expiatorios mediante estereotipos, estigmatización y el uso de un lenguaje despectivo, misógino, racista, xenófobo, islamofóbico o antisemita. Desde que surgió la pandemia, los individuos, por ejemplo, en particular de etnia china o asiática, o aquellos que pertenecen a determinadas minorías étnicas y religiosas, migrantes y extranjeros, han sido vilipendiados y acusados de propagar el virus. Estos discursos de odios relacionados con el coronavirus se han extendido a través de los principales medios y mediante las redes sociales y plataformas tecnológicas online. Así lo advertía ya a mediados del año pasado la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en una guía publicada a mediados del año pasado, lo que se corroboró en cifras alarmantes en varias partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de adoptar en el Senado, y ustedes lo habrán leído en los diarios, un proyecto de ley destinado a prevenir ataques contra americanos de origen asiático en respuesta a un incremento significativo de ataques de odio contra ellos. Durante la pandemia se reportaron 3.800 incidentes, que se estima es una cifra muy inferior a la real. La mayoría ataques verbales, un 68%, pero también incidentes de violencia física, incluyendo matanza de 6 mujeres de origen asiático en Atlanta, Estados Unidos, el mes pasado. Está claro que las teorías de conspiración que atribuyen la propagación del virus a determinados grupos han alimentado este discurso discriminatorio, en algunos casos resultando en crímenes de odio o discriminación contra ellos. De acuerdo con esta guía de las Naciones Unidas, este discurso de odio surgido en el contexto de la pandemia tiene serias implicancias a corto y largo plazo. Hace que los destinatarios sean más vulnerables a la violencia. Los expone a la exclusión política y social y obstaculiza su acceso a la atención médica u otros servicios vitales.
Consecuentemente, se incrementan los efectos desproporcionados de la enfermedad en ciertas comunidades y se exacerban las desigualdades sociales y económicas subyacentes. Se agravan los impulsores del extremismo violento al tiempo que se socava la cohesión social y la solidaridad. Asimismo, puede desencadenar disturbios sociales y violencia intergrupal, facilitando las condiciones propicias para conflictos y crímenes atroces. Por lo tanto, alerta a las Naciones Unidas, y cito, el discurso de odio relacionado con el COVID-19 puede representar una amenaza para el disfrute de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz y seguridad internacional. Aquí para comenzar con algo que nos rodea hoy. Y vemos, además también como nos rodea hoy, cómo efectivamente la violencia vinculada al discurso de odio puede escalar en crímenes masivos atroces en algunas partes del mundo. Un caso emblemático, actual, es la situación en Myanmar, antigua Birmania. Más de 1 millón de refugiados de la minoría musulmana rohingya han huido de la violencia de Myanmar en sucesivas oleadas de desplazamientos desde principios de los años 90. Su último éxodo, en agosto del 2017, cuando estalló la violencia en el estado de Rakhine en Myanmar, obligó a más de 723.000 personas a buscar protección en Bangladesh, según cifras del ACNUR. Al comienzo de la crisis, de acuerdo con analistas, el discurso de odio se disparó en Facebook, con las publicaciones de grupos anti-rohingyas aumentando en más del 200%. Grupos nacionalistas birmanos y extremistas budistas publicaron mensajes, fotografías y videos en las redes sociales en contra de los rohingyas, de mayoría musulmana. Entre ellos, noticias falsas, fake news, en las que se afirmaba, por ejemplo, que los rohingyas estaban almacenando armas en mezquitas para incendiar templos budistas. Se acusó a Facebook de jugar un papel clave en la difusión del discurso de odio en Myanmar, y Facebook admitió su papel en la violencia. En un comunicado del 2018 reconoció su lentitud a la hora de detener el discurso de odio, especialmente a la minoría musulmana rohingya. Facebook admitió su responsabilidad en la difusión de mensajes de odio contra esta minoría y pidió disculpas a las organizaciones de sociedad civil que advertían que las herramientas puestas en marcha por la empresa para evitar la difusión de este tipo de mensajes no eran suficientes. Facebook aseguró haber creado un equipo especial para solucionar el problema en este país del sudeste asiático con mayor número de empleados para revisar los mensajes denunciados en birmano. Pero también reconoció que no era suficiente con añadir más revisores y depender solo de las denuncias para atrapar los malos contenidos. Indicaron que ingenieros de la compañía programaban herramientas de inteligencia artificial que ayuden a identificar las publicaciones abusivas. Y reconoció finalmente, y esto es importante, que también ha quedado claro que en Myanmar las noticias falsas pueden ser utilizadas para incitar a la violencia, especialmente cuando se combinan con tensiones étnicas y religiosas. Este ejemplo contemporáneo nos ayuda a entender la dimensión del problema en la que miles de mensajes, incluyendo mensajes anónimos, se difunden online y son prácticamente imposibles de contrarrestar simplemente mediante la revisión de denuncias, al punto que se apela a la detección automática de manifestaciones de odio con programas de inteligencia artificial. Sin duda, las nuevas tecnologías y el debate de cómo utilizarlas o contrarrestarlas genera desafíos sin precedentes. Sin embargo, sería un error vincular el impacto del discurso de odio solamente a las nuevas tecnologías, como dije al principio. Está claro que las palabras, cualquiera sea el medio de comunicación, pueden amplificar la intolerancia,
generar violencia y la violencia escalar en crímenes masivos. Las atrocidades masivas, incluyendo los genocidios, no ocurren de manera súbita, sino que son la culminación de un largo proceso que comienza con palabras. Comenzó con palabras. Así se titula precisamente la campaña digital mundial que acaban de lanzar sobrevivientes del Holocausto este pasado 8 de abril, en el marco de una conferencia sobre reclamaciones materiales contra Alemania. Bueno, una organización que se ocupa de las demandas de judíos que sufrieron bajo el nazismo germano. La campaña comenzó con palabras, started with words, y se llama en inglés, mostrará a través del testimonio de sobrevivientes que el Holocausto no surgió de la nada, sino que literalmente comenzó con palabras. Según esta campaña, antes de que se promulgaran las leyes locales antijudías, antes de que se destruyeran las tiendas y sinagogas del vecindario y antes de que los judíos fueran obligados a entrar en guetos, vagones de ganado y campos de exterminio, las palabras se usaban para avivar el fuego del odio. Comenzó con palabras, started with words, es una campaña digital de educación sobre el Holocausto que publica videos semanales de sobrevivientes de todo el mundo que reflexiona sobre estos momentos que llevaron al Holocausto en un periodo de tiempo que no podrían haber predicho la facilidad con que sus antiguos vecinos, maestros, compañeros y colegas se volverían contra ellos, pasando de palabras de odio a actos de violencia. Esta campaña que acaba de lanzarse es bienvenida en un contexto de crecimiento del antisemitismo y otras formas de intolerancia, acompañada de un crecimiento exponencial de los discursos de odio. Pero es útil recordar que ya en 1948 el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg consideró al discurso de odio como instigación criminal del Holocausto. Este tribunal, creado por las potencias vencedoras al terminar la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los jerarcas nazis, juzgó, condenó y sancionó con la pena de muerte a Julius Streicher por su participación en el Holocausto. Streicher no había organizado la matanza de los judíos. No era parte del círculo íntimo de Hitler, que formuló las políticas para implementar la solución final. No condujo trenes ni trabajó en los campos de exterminio. Streicher fue considerado en su época como el número 1 de los hostigadores contra los judíos. Fue el fundador y editor del diario Der Stürmer, un diario antisemita semanal que se publicó de 1923 a 1945. Streicher fue condenado en razón de sus 25 años de hablar, escribir y predicar el odio a los judíos. En palabras del propio tribunal de Nuremberg, y les leo lo que dijo el tribunal, dijo, en sus discursos y artículos, semana tras semana, mes tras mes, contagió la mente alemana con el virus del antisemitismo e incitó al pueblo alemán a la persecución activa. Cada número de Der Stürmer, que alcanzó una tirada de 600.000 ejemplares en 1935, estaba lleno de artículos de este tipo, a menudo obscenos y repugnantes. Típicos de sus enseñanzas fue un artículo destacado en septiembre de 1938 que calificó al judío como un germen y una plaga. No un ser humano, sino un parásito, un enemigo, un malhechor, un diseminador de enfermedades que debe ser destruido en interés de la humanidad. El tribunal concluyó, tal fue el veneno de Streicher que inyectó en las mentes de miles de alemanes que les hizo seguir la política nacionalsocialista de persecución y exterminación judía. El Holocausto, que es el genocidio paradigmático, lamentablemente no es el único. 75 años después, el 16 de mayo del año pasado, fue arrestado Felician Kabuga, de 84 años, buscado hace 27 por su participación en el genocidio de Ruanda.
Ustedes, como recordarán, el mundo pudo recordar con la detención de Kabuga uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente. Durante 100 días, en 1994, al menos 800.000 tutsis étnicos y hutus moderados fueron asesinados en el genocidio contra los tutsis de Ruanda. Kabuga, uno de los hombres más ricos de Ruanda, fue cofundador y financiador de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, una estación establecida en 1993 que llamaba regularmente a los tutsis cucarachas y alentaba a la gente a cortar los árboles altos, en referencia a los tutsis. Cuando comenzó el genocidio, se transmitían por radio los nombres de las personas para asesinarlas con información sobre dónde se las podía encontrar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó en 1995 el Tribunal Internacional Penal para Ruanda para juzgar a las personas responsables de genocidio, y acusó a Kabuga y a otras personas por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por sus funciones en los medios específicamente. Kabuga solamente pudo ser arrestado 27 años después, el año pasado, pero 2 cofundadores del diario, de la radio, y un editor de un periódico Kangura fueron ya condenados por el tribunal en el 2003 en lo que se llamó el caso de los medios. Este es un caso muy importante para el tema que nos ocupa, no solamente porque consideró el rol de estos medios como participación en el genocidio, sino también porque expuso la tensión entre discurso de odio y libertad de expresión. Efectivamente, el fallo de primera instancia fue criticado por organizaciones de sociedad civil porque en algunas partes parecía ampliar en demasía los elementos constitutivos de la instigación directa y pública del genocidio y de la persecución como crimen de lesa humanidad, desdibujando las distinciones entre el discurso de odio que no incitaba a la violencia y el discurso de odio que sí instigaba la violencia con intención genocida. Esta confusión suscitó inquietudes relacionadas con la libertad de expresión. Incluso se argumentó que en el periodo posterior al fallo, algunos gobiernos de África utilizaron el fallo como excusa para acabar con cualquier crítica legítima de la prensa local o de la sociedad civil. El fallo de primera instancia fue corregido en apelaciones, pero la discusión que tuvo lugar entonces es muy importante porque puso de relieve la tensión que existe entre la prevención y sanción del discurso de odio y la necesaria protección de la libertad de expresión. Esta tensión impide a su vez acordar una definición del discurso de odio y dificulta el diseño de las estrategias aprobadas para combatirlo. ¿Qué es el discurso de odio? Efectivamente, no hay una definición de discurso de odio universalmente aceptada hoy. Dada la tensión con la necesidad de proteger la libertad de expresión, hay también resistencia a acordar una definición precisa, dadas las restricciones que podrían derivarse de tal definición. Según un reciente informe emitido por la UNESCO, que estudió las distintas definiciones de discurso de odio en el derecho internacional, el concepto con frecuencia se refiere a, y cito, expresiones a favor de la incitación a hacer daño, particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia, con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social o demográfico. Las definiciones pueden ser más o menos amplias, incluyen discursos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia basados siempre en factores de identidad de la persona. La UNESCO en su informe advierte que el discurso de odio no puede abarcar ideas amplias y abstractas, tales como las visiones e ideologías políticas, la fe o las creencias personales. Y tampoco se refiere simplemente a un insulto, a una expresión injuriosa o a una expresión provocadora respecto de una persona. Definido de manera tan amplia, el discurso de odio podría ser manipulado fácilmente
para abarcar expresiones que puedan ser consideradas ofensivas por otras personas, particularmente por quienes están en el poder, para restringir expresiones críticas y disidentes. Y en el otro extremo también hay que distinguir el discurso de odio de lo que se llama crímenes o delitos de odio, que se basan en conductas violentas delictivas motivadas por el odio. Estas obviamente se encuentran fuera de cualquier protección del derecho de libertad de expresión. El 18 de junio del 2019, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó una estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio, al que me referiré nuevamente en mi exposición, en donde se define el discurso de manera amplia, como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son, o en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Tal como lo indicara, las dificultades para acordar una definición se vinculan a las dificultades para dar respuesta apropiada al discurso de odio. Se teme que la definición sirva de base a restricciones que no estén conformes al derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente, no se puede simplemente prohibir o eliminar contenidos hostiles, por desagradables u ofensivos que sea el ataque verbal. El discurso de odio no es en sí mismo una violación de derecho internacional, ni es en sí mismo un delito. Para ello, debería ser tipificado como tal por las leyes del territorio donde se comete. Pero estas leyes, a su vez, deben estar conformes con los principios y normas del derecho internacional. Y el derecho internacional no prohíbe el discurso de odio como tal. Esto es importante saberlo. Lo que el derecho internacional prohíbe es la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Por ello, el derecho internacional no exige que los estados prohíban el discurso de odio que no alcance el umbral de la incitación. De hecho, no solamente no lo exige, sino que condiciona seriamente tal prohibición. Toda prohibición debe respetar la libre expresión, al cual se extiende a las ideas consideradas impopulares, escandalosas, ofensivas o inquietantes. Y aquí reside el mayor dilema al diseñar respuestas para prevenir y contrarrestar los discursos de odio. Toda limitación del discurso debe conciliar dos conjuntos de valores que se encuentran en tensión. Por un lado, los requerimientos de una sociedad democrática de permitir un debate abierto entre personas libres. Y por el otro, la obligación de prevenir ataques a comunidades o grupos vulnerables y de asegurar la participación igualitaria y no discriminatoria de todos los individuos en el espacio público. No quiero aburrirlas con cuestiones de derecho, salvo los abogados que nos encanta el derecho, los que no lo sean se aburrirían, pero sí un mínimo de esto hay que entender porque allí está el dilema esencial en materia de represión del discurso de odio. Algunos principios básicos. Primero, el derecho internacional de los derechos humanos establece un umbral muy alto que debe cumplirse antes de que la expresión pueda ser legítimamente restringida, o en algunos casos prohibida. Y por eso toda legislación en materia nacional o internacional debe ser analizada muy cuidadosamente. Efectivamente, numerosos tratados globales y regionales protegen expresamente la libertad de expresión. En particular, la libertad de expresión está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el ámbito interamericano, en nuestro ámbito, la libertad de expresión también está garantizada en términos similares por la Convención Americana de los Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, que es el órgano de seguimiento del pacto, ha enfatizado que esta libertad es condición indispensable para el pleno desarrollo de la persona y que constituye la piedra angular de toda sociedad democrática y que es fundamental para el disfrute de una amplia gama de derechos.
También en el ámbito interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana han reiterado sistemáticamente la importancia del derecho a la libertad de expresión para garantizar el goce de otros derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de las minorías y de los miembros de grupos que han sufrido discriminación histórica. Esta importancia nace principalmente, es la Comisión que dice esto, esta importancia nace principalmente del rol de la libertad de expresión como derecho en sí mismo y como herramienta esencial para la defensa de otros derechos como elemento fundamental de la democracia. De allí la naturaleza excepcional de las limitaciones que se quieran imponer. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos indica que los estados pueden restringir la expresión solo cuando así lo disponga la ley y sea necesario para respetar los derechos o la reputación de los demás, o proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Estos son conceptos muy amplios, pero cualquier limitación debe reunir tres condiciones. Legalidad, la restricción debe ser impuesta por leyes precisas, públicas y transparentes. Segundo, la legitimidad, la restricción debe ser justificada por la necesidad de proteger los intereses especificados, esto es, respetar los derechos o reputaciones de otros, o proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral. Y tercero, necesidad y proporcionalidad. La restricción debe estar demostrada por el Estado como necesaria para proteger un interés legítimo y ser la forma menos restrictiva de lograr el objetivo deseado. Por otra parte, bajo otra disposición del pacto, los estados están obligados a prohibir por ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En otras palabras, de acuerdo con esta disposición, el odio por sí mismo no estaría sujeto a restricción, solamente cuando promueva el odio nacional, racial o religioso y constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, lo cual sí está prohibido por el derecho internacional. Y además, la instigación también está reconocida como crimen en otros tratados, incluyendo la Convención de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, que criminaliza la instigación directa y pública a cometer genocidio. Una última disposición y convención que debo mencionar porque es muy importante en este tema es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que requiere que los estados penalicen toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, pero de nuevo, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza, grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano que monitorea la aplicación de esta convención, ha enfatizado que la penalización con arreglo a la convención debería reservarse para casos graves, mientras que los casos menos graves deben abordarse por medios distintos del derecho penal, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza y alcance del impacto en las personas y grupos destinatarios. Entonces nos encontramos con una situación que revela la dificultad de diseñar respuestas adecuadas al discurso de odio. La idea de que penalicemos lo que no funciona, vemos que no es tan sencillo. Hay una obligación de penalizar, pero en casos muy específicos y solamente en casos graves. Entonces, y además solamente puede ser penalizado, como decía, cuando hay una incitación, discriminación, una incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, y aún en estos casos limitarse a casos graves. Surge entonces la pregunta, bueno, ¿y cuáles son las otras respuestas adecuadas a dar al discurso de odio cuando éste no llega al umbral de tal incitación?
Como les indicara, la definición de las Naciones Unidas en su estrategia y plan de acción sobre el discurso de odio es muy amplia y abarca conductas que no llegan a tal incitación. Esencialmente cubre cualquier forma de comunicación de palabra que utilice el lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o grupo en razón de su identidad. Palabras discriminatorias, palabras que contra personas en razón de ser lo que son. De acuerdo con el relator actual de libertad de expresión, David Kaye, esta definición no llega al umbral requerido por el derecho internacional, por lo que no podría servir como base de penalización o de otras herramientas legales. Sin embargo, sí puede servir como base para la acción política y social para contrarrestar la discriminación y el odio. Como bien nos señala Kaye, la ausencia de restricción legal no significa la ausencia de acción. Y según él, los estados pueden y deben tomar medidas firmes para prevenir y contrarrestar la discriminación y la intolerancia a través de políticas públicas adecuadas, a través de la educación y formación, y también con proyectos para contrarrestar la intolerancia y proteger a las personas y grupos contra la discriminación. En otras palabras, no se debe centrar la acción solo en prohibir y penalizar, sino que hay que atacar las causas subyacentes y promover el respeto y la intolerancia. Esto requiere un enfoque holístico y la cooperación y acción coordinada, no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil y del sector privado, incluyendo las empresas tecnológicas como Facebook, por ejemplo, que son parte del problema, pero también parte de la solución. A este enfoque holístico apunta justamente la estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas lanzado en el 2019. Este plan es reciente, pero el tema del discurso de odio no es nuevo para las Naciones Unidas. Históricamente ha tomado forma en el contexto más amplio de la intolerancia religiosa, pero los esfuerzos multilaterales para mitigar este problema e implementar políticas a nivel nacional y mundial se han visto obstaculizados por la sensibilidad del tema. Pero uno de los intentos más completos para cerrar la brecha conceptual en esta temática ha sido el Plan de Acción de Rabat del 2012, que agrupa conclusiones y recomendaciones de varios talleres de expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Uno de estos talleres justamente se celebró en Santiago de Chile. El plan que proporciona, este plan de Rabat, proporciona lo que se llama test de límite o test de umbral, de 6 puntos para evaluar si se puede restringir un discurso de odio. El plan recomienda una prueba que consta de 6 parámetros a tener en cuenta para saber si un discurso de odio viola el derecho internacional. Primero, hay que tener en cuenta el contexto social y político. Segundo, la categoría del hablante. Tercero, la intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado. 4, el contenido y la forma del discurso. 5, la extensión de su difusión. Y 6, la probabilidad de causar daño, incluso de manera inminente. En su informe del 2019 a la Asamblea General, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión recomendó a las empresas de tecnología que adoptaran políticas de contenido que vinculasen directamente sus normas sobre el discurso de odio a los principios del derecho internacional de derechos humanos y también a las interpretaciones de expertos, incluido este plan de acción de Rabat. Aunque la prueba de umbral de 6 partes está concebida para la penalización de la incitación al odio, el relator especial señaló que estos 6 factores también deberían tenerse en cuenta en el contexto de medidas adoptadas por las empresas contra este tipo de discurso, ya que esos factores ofrecen un marco útil para determinar cuándo los contenidos específicos, mensajes informáticos, palabras o imágenes conexas, deben ser objeto de limitación. Sin perjuicio de lo anterior, el secretario general lanzó una estrategia y plan de acción que procura abordar la cuestión de manera más amplia.
Los objetivos de la iniciativa son dobles. En primer lugar, busca mejorar los esfuerzos de las Naciones Unidas para abordar las causas profundas y los impulsores del discurso de odio, tales como la violencia, la marginación, la discriminación, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la falta de educación básica y las instituciones estatales débiles. No nos olvidemos que los discursos de odio son comunicación, son manifestaciones, pero hay que atacar no solamente la comunicación, sino estas causas subyacentes. Este objetivo, además de atacar las causas subyacentes, está en consonancia con la agenda de prevención del secretario general, que intenta combatir la violencia, la marginación y la discriminación, priorizando la alerta temprana y la acción temprana, así como aprovechando los enfoques preventivos de los derechos humanos. Entonces, en primer lugar, atacar las causas. En segundo lugar, la estrategia busca permitir respuestas efectivas de la ONU al impacto del discurso de odio en las sociedades. Para lograr esto, la iniciativa asume un equilibrio entre dos escuelas de pensamiento. Si bien acepta un límite relativamente alto, relativamente bajo para lo que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, su plan de acción aborda el problema promoviendo no tanto penalización, sino relatos alternativos positivos en lugar de que no establezcan límites a la libertad de expresión. La estrategia y el plan de acción se basa en 4 principios claves. Primero, que la estrategia y su implementación estén alineadas con el derecho a la libertad de opinión y expresión. Volvemos a lo básico. Las Naciones Unidas apoyan más discurso, no menos, como medio clave para abordar el discurso de odio. Segundo, abordar el discurso de odio es responsabilidad de todos. Gobiernos, sociedades, sector privado, empezando por las mujeres y los hombres y, por supuesto, las empresas. Todos son responsables, todos deben actuar. Tercero, en la era digital, las Naciones Unidas deben apoyar a una nueva generación de ciudadanos digitales empoderados para reconocer, rechazar y hacer frente al discurso de odio. Y cuarto, necesitamos saber más para actuar con eficacia. Esto requiere una recopilación e investigación coordinada de datos, incluidas las causas fundamentales, los impulsores y las condiciones que conducen al discurso del odio. Este plan de acción enumera 13 compromisos que las Naciones Unidas se esforzará por asumir, incluido el monitoreo y el análisis de las causas profundas del discurso de odio, el apoyo a las víctimas del discurso de odio, el empleo de técnicas de mediación, el mejor uso de la tecnología y de educación, el aprovechamiento de la asociación con las empresas de redes sociales, el desarrollo de las habilidades del personal de Naciones Unidas y la participación en actividades de promoción para resaltar las tendencias preocupantes del discurso de odio. Conclusión. Erradicar el discurso de odio, como habrán visto, no es tarea sencilla y requiere la acción de todos y todas y todes. El secretario general resumió bien la cuestión al lanzar el plan cuando indicó que el discurso del odio, y lo cito, es en sí mismo un ataque a la tolerancia, la inclusión, la diversidad y la esencia misma de nuestras normas y principios de derechos humanos. En general, socava la cohesión social, erosiona los valores compartidos y puede sentar las bases de la violencia, haciendo retroceder la causa de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos para todos. Fin de la cita. Está claro que ninguna sociedad está inmune al discurso de odio, como también está claro que la solución del problema no recae solamente en autoridades estatales, sino que requiere la acción mancomunada de toda la sociedad, como ya lo he dicho, incluyendo organizaciones de sociedad civil, y vuelvo a insistir, el sector privado y empresas de tecnología.
En virtud de los desafíos legales y operativos que implica erradicar el discurso de odio, requiere además una acción coordinada a nivel regional e internacional. Por ello me alegro y vuelvo al comienzo de esta presentación de que la red haya decidido organizar un ciclo de conferencias sobre esta temática, ofreciendo así un espacio importante para la reflexión en nuestra región. En mi calidad de presidente de la Acción Global para la Prevención de Crímenes Atroces, la GAMAC, también tengo el agrado de invitarlas a seguir nuestras discusiones que tendrán lugar en su 4ª conferencia bianual, que tendrá lugar de manera virtual desde la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya el 17 y 19 de noviembre. La conferencia es una conferencia global que versará precisamente sobre la prevención del discurso de odio, incitación y discriminación. Realmente confío que una mayor comprensión de este tema en todas las regiones nos ayudará a promover iniciativas concretas y apropiadas a nivel nacional, regional e internacional. A la luz de lo que ocurre y de lo que reconocemos que ocurrió en los últimos 75 años, está claro que tales iniciativas son necesarias y urgentes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, embajadora. Realmente tenemos mucho para pensar y justamente en este contexto queremos invitar a nuestra comentarista porque tenemos el honor también de contar con la doctora Minú Tavares Mirabal. Ella es filóloga, profesora y política dominicana, integrante del directorio del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas de la Corte Penal Internacional. Fue elegida como diputada en 3 ocasiones en los periodos 2002 al 2016 y se desempeñó como viceministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Fue fundadora y presidenta del partido Opción Democrática. En el año 2016 fue candidata a la presidencia del país de los partidos de la Alianza por la Democracia y Oposición Democrática. En julio del 2020 fue elegida integrante del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario de Beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional y en la actualidad es vicepresidenta del partido Alianza País. En el año 2013 publicó el libro Mañana te escribiré otra vez, Minerva y Manolo, Cartas, que recoge y contextualiza la correspondencia entre sus padres, los abogados políticos y héroes nacionales Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, ambos fundadores del movimiento revolucionario 14 de junio. Así que, sin más, tiene la palabra, doctora, y bienvenida a este espacio tan importante. Gracias. Su micrófono, doctora. Perdón. Que lo active. Perfecto. Creo que ya está activado, ¿no? Ok. Hola. Buenos días y buenas tardes para quienes están del otro lado del mundo. Quiero saludar en primer lugar a Rimlac y felicitarla por escoger este tema tan necesario para su análisis en momentos en que cada vez se hace más evidente el crecimiento del acoso, la hostilidad, la intolerancia, la discriminación a través de las redes y fuera de ellas. Y también a Silvia Fernández de Gurmendi por darnos esta portentosa conferencia inaugural sobre los discursos de odio y sobre cómo nos acercamos a ellos y los enfrentamos desde la democracia y desde los derechos humanos. Por obvio que sea y por más que se haya repetido en esta mañana, no puedo dejar de destacar que ambas estamos aquí como integrantes de una organización internacional del sistema de la Corte Penal Internacional, que significa un hito en la historia de la justicia internacional y de la defensa de las víctimas
de los crímenes más atroces. Antes de pasar a comentar, como se me ha pedido, la presentación de nuestra conferencista, no puedo dejar de contarles brevemente lo que vivimos las dominicanas esta semana, porque está directamente relacionado con los temas que nos convocan. Desde hace casi 50 días, las mujeres dominicanas han establecido un campamento frente al Palacio Nacional y otro frente al Congreso para exigir que no se dejen fuera del Código Penal en discusión por más de 2 décadas, que no se penalice el aborto a partir de las 3 causales. Pues bien, en una manifestación que no sé si calificar de intolerancia o agresión o qué, este domingo pasado al campamento alguien envió unos dulces con una sustancia desconocida y 11 de nuestras compañeras terminaron en el hospital intoxicadas. Luego, el lunes, en la madrugada, la policía, con la actitud de barbarie con que suele actuar en nuestro país, llegó frente al Congreso Nacional a desmontar el campamento y a atropellar a nuestras compañeras que estaban allí durmiendo en ejercicio del derecho constitucional a la protesta. Desde ese contexto les hablo y entonces paso a referirme a los 4 aspectos que tocó Silvia en su conferencia. En primer lugar, al discurso de odio como precursor de crímenes atroces, con una amplísima referencia de la situación actual y además de la situación histórica de esa acción precursora de crímenes que tiene el discurso de odio, y a su excelente también definición del discurso de odio, tanto a nivel jurídico y del derecho internacional, también a nivel político. Bueno, los discursos de odio queda claro que están en la base de todos los autoritarismos y las dictaduras que en el mundo han sido. Los tics, por ejemplo, los que hace referencia Silvia, también les cuento porque seguramente muchas de ustedes lo han vivido, como el pasado 27 de febrero, que es el Día de la Independencia Nacional, un grupo de mujeres del partido Alianza País organizamos una conferencia en esta misma plataforma de Zoom para destacar el papel de las mujeres en la lucha de la independencia. Bueno, pues fuimos hackeadas con un lenguaje agresivo que yo no había escuchado jamás. O sea, un lenguaje de odio, un lenguaje misógino, que no tenemos, digamos, yo misma me sentí alarmada del nivel de odio que concitaba eso. Y en términos de cómo esos discursos impregnan la política, creo necesario también recordar el discurso del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero, antes de la irrupción violenta de sus seguidores en el Congreso estadounidense. Porque la posterior investigación llevada a cabo por el Congreso norteamericano para definir, para determinar hasta qué punto ese discurso significó una incitación a la violencia de sus seguidores. A pesar del resultado, creo que eso ha traído en ese país y en todo el mundo la dimensión del problema y sus implicaciones y riesgos para la política y para la democracia. En cuanto a también excelente abordaje de la tensión entre la necesidad de restringir el discurso de odio y la obligación de respetar la libertad de expresión, quisiera decir solamente, porque hay poco que añadir o poco y nada que contrastar, ni mucho menos nada que contradecir, porque estoy de acuerdo de manera absoluta con las expresiones con que nos refrescó esos temas la doctora Silvia Fernández, que quiero decir algo que entiendo importante, y es que para analizar las justificaciones que habitualmente se dan para la criminalización del discurso de odio
y los riesgos que implica por su permanente tensión con la libertad de expresión, hay que partir del hecho de que el único límite de los derechos humanos es su violación. Y en cuanto a las posibles respuestas al discurso de odio, creo importantísimo el énfasis puesto por la presidenta Silvia Fernández en el necesario avance de una regulación mínima de este discurso de odio y en utilizar para ello las pautas y criterios derivados del derecho internacional y del derecho constitucional, que además, como ella señalaba, están contenidos en la estrategia y el plan de acción de las Naciones Unidas sobre este tema. Les cuento que al ver la invitación para esta conferencia, alguien me preguntó por las redes que dónde me ubicaba yo. Sí, en la protección del disidente, en el apoyo a la víctima, o si me declaraba neutral con respecto a estos temas. Y yo le contesté que pertenezco a una institución internacional, el directorio del Consejo del Fondo Fiduciario para las Víctimas de Crímenes, cuyo origen en todos los casos y por diferentes medios radica en los discursos de odio. Tratándose de estas barbaries, pienso que no es posible apoyar neutralidad alguna en cuanto al contenido de los discursos que incitan al odio frente a las distintas opciones religiosas, morales y políticas y a la violencia que de él se derivan. Un Estado democrático está obligado a garantizar un derecho básico como es el libre juego del debate de las ideas, pero también necesita partir de una base ética primordial e incuestionable: la tolerancia y el respeto a la dignidad de todas las humanas y los humanos, la obligación de protegerlos, de proteger a las minorías y a quienes pertenecen a un grupo determinado, de la exclusión, de la incitación a la discriminación, a la hostilidad y a la violencia. En Latinoamérica, como señalaba también nuestra conferencista, los derechos a la libertad de expresión están protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, que me voy a permitir citar el párrafo 5 de su artículo 13, porque además de establecer un amplio marco para la defensa de la libertad de expresión, pone los límites a este derecho. Y dice ese párrafo 5 del artículo 13 de la Convención: estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Por último, me gustaría añadir que un Estado democrático no puede dejar fuera lo que en estos momentos yo llamaría un viaje a la semilla. Garantizar el papel de la educación frente a los discursos de odio, pues estos cosechan bien en una educación deficiente, desde el kinder, en materia de derechos de las y los humanos en todo nuestro planeta. Igualmente, y Silvia lo mencionaba, se hace necesario revisar y legislar el tema de las TICs y su relación con el discurso de odio, así como el monopolio de las nuevas tecnologías de información y comunicación en redes que se dedican a difundir, spread, dicen ellos, a difundir lo bueno y lo malo en cuestión de segundos, sin fiscalización adecuada ni grandes consecuencias para sus propietarios. Comenzó con palabras, nos recordaba nuestra conferencista. Ese es el nombre de la campaña, para recordar cómo el lenguaje de odio precedió al Holocausto. El lenguaje de odio, así como el papel de la prensa independiente, del periodismo desatado al inversionismo de campaña, es algo que es necesario, de que es necesario se ocupen los estados democráticos. Igualmente, los discursos de odio y las fisuras de nuestras democracias inseguras, y permítanme el término, baratas. Por ahí
por las intolerancias extremas de una democracia que no sabe definirse bien a sí misma, se cuelan los discursos de odio, haciendo uso de un lenguaje, de una simpleza ágil y contagiosa, que bueno, quizá nosotros los buenos deberíamos imitar. Para terminar, no lleguemos tarde. Ese es el grito con el que Marita Perceval me convocó a nombre de RIMLAC a analizar el incremento de los riesgos y consecuencias de los discursos de odio sobre nuestras democracias y sobre los derechos humanos. Abordar el discurso de odio es responsabilidad de todas y todas, de todas, todos y todes, nos recordaba Silvia en esta brillante conferencia. En esa dirección es necesario que trabajemos. No lleguemos tarde. Muchas gracias, muchas veces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, queremos invitar justamente a Marita Perceval, que desde la coordinación de la RIMLAC nos presentará un llamado a la acción para prevenir y erradicar los discursos de odio. Por favor, Marita. Muchísimas gracias. Nuestro respeto, reconocimiento, entusiasmo y admiración por la embajadora Fernández de Gurmendi, por su exposición, por su trayectoria y por su generosidad. Nuestro agradecimiento como RIMLAC a una integrante de RIMLAC, hermana de la vida, horizonte de lucha, territorio de sororidad, querida Minú Tavares Mirabal. Gracias una vez más. Creo que la elección de Minú por nuestra región de América Latina y caribeña, para representar a la región, ponerles voces a las víctimas, o prevenir que sean víctimas grupos de nuestras poblaciones, personas que ven sus derechos vulnerados, mujeres que ven su dignidad avasallada. Creo que es no genera solamente entusiasmo, sino confianza y responsabilidad de articular, sostener y coordinar acciones con nuestras compañeras y amigas que se están desempeñando en distintos ámbitos internacionales y que coinciden con el ánimo y convicción de RIMLAC que tenemos que construir, consolidar y fortalecer una política exterior feminista. De aquí un llamado a la acción que hemos trabajado, tanto con todas y cada una de las integrantes de esta fabulosa red, pero especialmente con quienes hoy tienen la responsabilidad de coordinación, y me refiero a Marcia Covarrubias, me refiero a Mónica Muñoz, me refiero a Elizabeth Salguero, y por supuesto a la queridísima y respetada Anita de Aguirre. Es un llamado a la acción. El llamado a la acción que como feministas nos hicimos una y otra vez la pregunta: ¿hay palabras que matan? Y respondimos una y otra vez: hay palabras que nos matan. Trabajamos desde distintas posiciones críticas, no solamente con amigas feministas de otras geografías como Nancy Fraser, Judith Butler, sino entre nosotras, sobre el carácter performativo del lenguaje ofensivo. Silvia ha puesto evidencia sobre cómo una radio y lo que se dice en ella puede ser causa decisiva de un genocidio, en el caso de Ruanda. A nuestras madres en Argentina, a nuestras madres de Plaza de Mayo, ustedes saben, le decían las locas, cuando reclamaban por los y las y les desaparecidos. Por eso entonces nuestro llamado es hacernos eco. RIMLAC quiere hacerse eco y ser voz plural, diversa y disidente de aquello que en Naciones Unidas
está acordado como posición y convicción. Las expresiones de odio no conocen fronteras de tiempo ni espacio. El discurso de odio incita y fomenta el racismo, la discriminación, la xenofobia, la intolerancia. Los delitos de lesa humanidad con frecuencia van acompañados o precedidos de esta forma de expresión. La inacción aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y hace que las poblaciones se vuelvan más indiferentes a las diversas manifestaciones de odio. Aunque no todos los mensajes de odio dan lugar en la práctica a delitos motivados por prejuicios, esos delitos rara vez se producen sin una estigmatización y deshumanización previas de los grupos afectados y una incitación al odio. Veamos el reciente llamado The United and Strong, este movimiento por los derechos LGBTIQ del Caribe. Ahí se evidencia claramente cómo el supremacismo del odio hace que los prejuicios estén arraigados contra grupos marginalizados por su derecho a decidir un proyecto de vida y a identidades diversas. Entonces, Rimland se suma con voluntad y decisión a la estrategia de Naciones Unidas sobre el discurso del odio. Hacemos llegar a Naciones Unidas esto que han pedido, que las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres nos sumemos. Acá estamos, para decir que vamos a monitorear y analizar los discursos de odio, que vamos a hacer frente a las causas profundas, los factores y los protagonistas del discurso de odio, que apoyaremos relatos alternativos y positivos que permitan contrarrestar el discurso de odio en las organizaciones y espacios políticos de decisión. Desde un enfoque feminista y derechos humanos, haremos esta vigilancia y este análisis. Desde un enfoque feminista y derechos humanos, contribuiremos a lograr una comprensión crítica e interseccional de los discursos de odio y las estructuras de poder que los generan y perpetúan, que los justifican y reproducen. Desde un discurso feminista y de derechos humanos, visibilizaremos las tendencias o casos de discurso de odio contra las mujeres y disidencias, concientizando sobre el respeto de los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad de género, incluido en el mundo digital. Y nos enfocaremos en el grupo de RIBLAC, hay un grupo de paz y seguridad. Este grupo tiene una misión clave en la prevención. Y también está el grupo de observatorio electoral. Allí veremos los discursos de odio en los territorios políticos y especialmente hacia mujeres candidatas y disidencias que representan políticamente a sus sociedades en los espacios de decisión. El segundo eje, y con esto termino, así como RIMLAC se compromete y entusiasma acompañando al Plan de Acción de Naciones Unidas para prevenir y erradicar los discursos de odio, tenemos algo que hacer, amigas, amigos, amigues, en nuestra región, en nuestro continente. Ustedes saben que la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia adoptada en el sistema interamericano en 2013 ha tenido las voces plurales de todos los movimientos sociales, incluidos los feminismos. Sin embargo, al día de hoy, solamente 2 países han ratificado y depositado esta convención, y solamente 12 países la han signado. Y con esto termino. Haremos una campaña, no en soledad, con alianzas, para lograr que la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia sea signada y ratificada por todos los estados de nuestra región. ¿Por qué? Porque surge para poner freno ante una situación alarmante
por el aumento de los delitos de odio cometidos por motivos de sexo, religión, género, orientación sexual, deficiencia y otras condiciones sociales, porque subraya el papel fundamental que debe tener la educación en el fomento del respeto a los derechos humanos, porque reafirma la obligación que tienen los estados para la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación, porque reconoce la obligación de tomar y adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para estimular el respeto de los derechos humanos, sin ninguna distinción. Y aquí, como RIMLAC, nos detenemos en esta enumeración, porque serán los temas que atravesarán las otras 3 reuniones de este ciclo. Reconocemos la obligación de adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos de todas las personas y grupos sometidos a nuestra jurisdicción interamericana, sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado, desplazada, nacimiento, condición infecto-contagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidades, sufrimiento psíquico incapacitante y cualquier otra condición social que traduce estas situaciones y condiciones en discriminación, marginalización y exclusión. Porque el artículo 4 de esta convención se refiere explícitamente a discursos de odio. ¿Será acaso, y con esto agradezco vuestra atención, será acaso porque una vez más, desde nuestra región de América Latina y Caribeña, estamos impulsando una convención, en este caso la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, como fue en su momento Belén do Pará, que pone en la discusión de la comunidad internacional todos los rostros de la discriminación, la exclusión y la violencia. ¿Será por esto que tan pocos estados hasta hoy han signado y ratificado esta convención? No desde el pesimismo de la sospecha, sino desde la lucidez de las luchas. Es que desde RIMLAC estamos convencidas que una campaña para desterrar los discursos de odio no puede no tomar esta descripción exacta y exhaustiva de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Porque a los discursos de odio, a los discursos discriminatorios, a las palabras que nos matan a las mujeres y disidencias, es necesario refutarlos, no silenciarlos. No hay mejor respuesta que la justicia de los argumentos, y esto requiere más y mejores palabras, no silencios. Muchas gracias. Gracias, Marita. Brillantes intervenciones de nuestras compañeras, de la embajadora, de la doctora Tavares Mirabal, de la embajadora Silvia Fernández. Y bueno, ya casi al concluir esta conferencia inaugural del ciclo de alto nivel sobre discursos de odio, democracias y derechos humanos, queremos decirles a todos y todas y todes que pueden hacernos llegar sus comentarios o sus preguntas a nuestro Facebook, al Zoom que estamos actualmente transmitiendo, que serán recopilados, sistematizados y respondidos, por supuesto. Y obviamente hacemos también, les haremos llegar nuestro llamado a la acción, ese llamado a acción que acaba de presentar nuestra compañera Marita
Perceval. Y casi ya a llegar a la conclusión, quiero invitar a nuestra coordinadora general del comité de la RIMLAC a que cierre este primer ciclo que hemos denominado, por supuesto, este ciclo de 3 conferencias que vamos a seguir desarrollando. En todo caso, también volver a agradecer al equipo de la Universidad de Champagnat, al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y a todas las integrantes de la RIMLAC. Así que, por favor, Anita de Aguirre, la palabra la tienes tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas, todes, pero fundamentalmente muchísimas gracias, Silvia, que realmente lo que expusiste ha sido de muchísima importancia y hay que ponerlo en como prioridad número 1 dentro de nuestra red. Lo mismo, Minú, fantástico, me pareció extraordinariamente interesante y también muchísimas gracias, aprendí muchísimo. Siempre se aprende con las compañeras que están en la misma onda, digamos, o la misma lucha, como queramos llamarle. Gracias a todos, a todas, a todes, una vez más, y nos vemos próximamente, sin duda. ¿Ah? Quiero llegar hasta acá. Estoy muy contenta, creo que realmente fue redondito, como decimos en Chile, este evento. Así es que hasta la próxima.